Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a otro webinar técnico de Lefergia Academy. Hoy vamos a estar viendo el diseño de strings para inversores Huawei. Desde Fergia somos tu mejor aliado para la industria solar, en donde pueden contar con todo el tipo de equipamiento para sus instalaciones fotovoltaicas, equipamiento solar para revendedores, integradores y desarrolladores de esta industria en la cual nos desempeñamos. Paso a mostrarles un poco cuáles somos representantes de las marcas líderes en la industria solar, en donde hoy nos está acompañando parte del equipamiento de Huawei, parte del equipo de Huawei, donde somos partner autorizado en Argentina con el líder mundial de inversores solares en el mundo. Somos partner también distribuidor oficial de LONGi Solar, que hoy por hoy es el panel tope según PVTech está catalogado en AAA y paneles Tier 1. Somos parte de IMSA, distribuidor oficial de toda la línea solar y partes de cables, conectores, todo lo necesario para poder armar sus propias instalaciones. Contamos con centros de distribución en Buenos Aires, Córdoba y Rosario, así podemos hacer llegar los equipos necesarios en las instalaciones que vayan surgiendo, y estamos con todo el equipo disponible para poder ayudarlos a concretar esas ventas tantas deseadas en esta industria que estamos comenzando a desasnar juntos. Por último, también comentar sobre que somos distribuidores oficiales del líder en Argentina de inversores off-grid, que es QMAX, que es un desarrollo nacional en el cual tiene amplio track record en la Argentina y que estuvimos viendo la semana pasada. Ya paso a dejarlos con Franco Lomelo, que es ingeniero de servicios de Latinoamérica. Muchas gracias, Franco, por otra vez brindarnos una nueva presentación. Los dejo en muy buenas manos y hasta luego. Bueno, muchas gracias, Marco, por la presentación. Siempre es un gusto compartir con ustedes este ciclo de charlas. Y bueno, bienvenidos a todos. Hoy somos un montón, somos más de 100. Así que bueno, vamos a arrancar nomás. Bueno, como bien comentaba Marco, en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es el diseño de strings para nuestros inversores. Bueno, algo realmente muy importante a la hora de pensar la ingeniería en nuestras instalaciones para poder maximizar los niveles de producción y, por supuesto, que disminuir los costos, ¿verdad? Antes de arrancar específicamente con los temas que atañen a la presentación de hoy, queríamos tomarnos unos minutitos para hablar de nuestro portafolio de productos, todos los que tenemos actualmente en venta. Primero vamos a ver que tenemos el sector residencial, con equipos que tenemos desde 2 kW hasta 10 kW, en versiones monofásicas y trifásicas. En el sector comercial e industrial tenemos inversores desde 12 hasta 100 kW, tenemos una gama bastante amplia. Esto ya es para instalaciones un poco más grandes, generalmente en tejados y en techos. Y por último tenemos lo que es el área de Utility Scale, donde contamos con equipos que van desde los 100 hasta los 215 kilowatts, perdón. Esto ya es para proyectos grandes de ventas de energía. Acá tenemos varios proyectos en lo que es Mater y también en Renovar. Y desde hace algunos años ya tenemos nuestra propia estación transformadora inteligente, con dos versiones de 3 y de 6 megas, que lo que hacen es elevar la tensión de salida de los inversores, que es de 800 volts, entonces justamente le elevan a 13,2 kilovolt o 33 kilovolt, eso al menos en el mercado argentino, ¿no? Porque en otros países tenemos otros niveles de tensión. De manera tal que directamente desde la salida de esta estación transformadora puedas directamente conectarte a la red de distribución. Algo importante que nosotros siempre destacamos es que todos los inversores que Huawei trabaja hoy por hoy son de tipo string. Esto quiere decir que, digamos, desde que entró en el mercado fotovoltaico Huawei, optó por este tipo de inversores, en lo que, bueno, evidentemente supuso una decisión realmente muy, muy acertada, porque en los últimos años, hasta el día de hoy, lo que es la venta de inversores de string ha desplazado a los inversores centralizados, que es una tecnología un poquito más vieja, y hoy se venden mucho más. Por eso creemos que Huawei es gran responsable de esto, ¿no? Bueno, ahora les cuento un poco de la solución residencial, que como decíamos tenemos un inversor monofásico desde 2 hasta 6 kilowatts y un inversor trifásico de 3 a 10 kilowatts.
En la parte de arriba vamos a ver un esquema típico de conexión, donde, bueno, vamos a tener, los inversores, obviamente, y del lado izquierdo tenemos los módulos fotovoltaicos. Como pueden ver, son capaces de trabajar con o sin optimizadores. Inclusive vamos a ver que se puede utilizar la configuración de poner optimizadores únicamente en algunos módulos, no en todos, quizás en los que tengo habitualmente sombreados para no tener pérdida de generación. Y también estos equipos pueden trabajar de manera híbrida, es decir, que podemos conectarlos a una batería de manera tal de administrar nuestro consumo, o quizás si es que tenemos algún tipo de corte de energía de nuestra distribuidora, estar abastecidos de energía, ¿verdad? Bueno, hace un par de meses, de hecho, tuvimos una presentación específica de nuestra batería Luna 2000. También tenemos el Smart Power Sensor, es un medidor bidireccional que se comunica por RS485 directamente con los inversores, que nos va a dar toda la información de inyección y de consumo de la red, y que además va a tener algunas funcionalidades extras, como puede ser las funcionalidades de inyección cero, ¿verdad? Que es algo que se pide en muchos lugares porque las distribuidoras no permiten la inyección de energía todavía a las redes. Todos nuestros equipos de gama residencial ya vienen con Wi-Fi incorporado. Esto es realmente muy útil porque sirve no solamente para lo que es el comisionamiento y la puesta en marcha de los equipos, sino también para el monitoreo. Tenemos una plataforma que se llama Fusion Solar, que está directamente en la nube, que no tiene ningún costo extra para este tipo de instalaciones, y los inversores se conectan directamente a Internet y ya podemos monitorearlo desde cualquier parte del mundo, e inclusive también hacer ciertas operaciones. Bueno, este es un poquito el resumen de lo que veíamos recién, que nos parecía interesante que lo tengan. Como decimos, los inversores tienen una entrada de 2 strings, al menos en esta versión de 2 a 6 KTL, L1. Tienen 2 strings y adentro, además, ya tienen 2 MPPT, es decir, que son 2 seguidores del punto de máxima potencia, que estos nos van a servir para maximizar la producción, ¿ok? Como decíamos, este equipo está disponible para usarse tanto con baterías como con optimizadores, y además tiene la función de protección de arco eléctrico, que esto es detección y también apagado del arco. Esto de una manera realmente muy, muy rápida, muy por debajo en tiempo de lo que exigen las normas. Así que es una funcionalidad realmente muy útil. A continuación tenemos los optimizadores, que los vamos a usar para mejorar la performance y también la seguridad de los equipos. Y bueno, vamos a ver algunas funcionalidades extras que tienen, las vamos a ver en un ratito. Bueno, tenemos actualmente un optimizador de 450 watts, que bueno, se adapta bastante bien a los módulos que tenemos hoy en día en el mercado. Lo que decíamos del Smart Power Sensor, que es nuestro medidor inteligente. Esto está muy bueno porque nos va a permitir tener control sobre toda la energía que estamos produciendo, consumiendo e inyectando a la red. Como decíamos, también nos va a dejar hacer sistemas de inyección cero, y además tener un sistema de control mucho más optimizado, porque imaginemos que en el caso que tenemos el inversor, los optimizadores, una batería, y encima estás conectado a la red, es realmente mucha información, y tener algo que te haga una buena medición de todo esto es realmente muy útil. Bueno, decíamos que los equipos tienen Wi-Fi incorporado y que se pueden conectar directamente a la red que tenés en tu casa o en tu empresa o en lo que sea, pero sin embargo también ofrecemos algunos dongles. Estos dongles tenemos 2 versiones, uno 4G y otro Ethernet, por si quizás en la zona en la que estás no hay Wi-Fi, te puedes conectar por 4G, o si querés una conexión un poco más robusta y no te gusta el Wi-Fi, puedes conectarlo directamente por cable Ethernet. Bien, estos equipos, estos dongles van directamente al puerto USB del inversor, son directamente plug and play, y la configuración es muy, muy sencilla. Y como decíamos, tenemos nuestra batería, Luna 2000, que es un diseño modular, así que podemos terminar armando una batería con capacidad de almacenamiento desde 5 kWh hasta 30 kWh. Si bien ya hablamos de esta batería en alguno de los otros encuentros, bueno, es importante recalcar el tema de la tecnología de fabricación, que es litio-hierro fosfato, que lo que es litio es realmente lo mejor que viene hoy en día. Tienen muchas ventajas. Pasamos entonces a nuestra gama de inversores comerciales e industriales. Estos equipos ya son de un poquito más de potencia.
Tenemos varias gamas dependiendo generalmente el tamaño y la aplicación, ¿verdad? Pero que, como decíamos, vamos a tener que desde 12 kilowatts hasta 100 kilowatts, ¿ok? Estos equipos son todos trifásicos y van conectados directamente a 380. También vamos a tener acá la posibilidad de conectarnos a nuestra plataforma Fusion Solar, que está directamente en la nube, aunque también vamos a poder usar los Smart Dongles si es necesario, pero bueno, que quizás si es una instalación un poquito más grande, lo que hacemos es tenemos la posibilidad de usar un Smart Logger, que es un dispositivo un poco más completo, como una computadora, que va a recopilar la información de varios inversores y varios equipos, y va a subir todo eso junto a la plataforma Fusion Solar. Bueno, también tenemos obviamente la funcionalidad del Smart Power Sensor, trifásico en este caso, y para los inversores más chicos, de la gama de 12 a 20 kilowatts, podemos también utilizar los optimizadores. En los más grandes ya realmente no se justifica usar optimizadores. Bueno, estos son los equipos disponibles que tenemos en las 4 gamas que decíamos. Acá cambia un poquito la filosofía de diseño porque ya pasamos a tener 2 strings por cada MPPT. En los residenciales era un string por MPPT. De cualquier manera, esto es muchísimo más que un inversor quizás centralizado, donde quizás tenés un solo MPPT para varios megas, ¿verdad? Entonces, esta filosofía de diseño de 2 strings por cada MPPT es realmente muy, muy buena. Todos estos equipos van a contar con protección de arco eléctrico y también la función de Payday Recovery. Así que, bueno, nos parecía importante que tuvieran esta diapositiva para conocer un poco nuestros productos, ¿no? En el de la más a la derecha es el inversor de 100 kilowatts, que es el de mayor potencia para esta gama y que se conecta a 380. Los inversores de más potencia ya van conectados en 800 volts. Este equipo vamos a hablar un poquito más hoy, pero bueno, es importante destacar que va a tener posibilidad de conectar hasta 20 entradas, es decir, 20 cadenas, 20 strings, y todas controladas por 10 MPPTs. Respecto a lo que son las garantías de nuestros equipos, que es algo que nos distingue generalmente, todos nuestros inversores tienen 5 años de garantía y los inversores monofásicos residenciales tienen 10 años. Lo que son equipos de comunicación, dongles, Smart Loggers y los Smart Power Sensor cuentan con 2 años de garantía y los optimizadores tienen 25 años de garantía, que bueno, es prácticamente la vida útil del proyecto. Tenemos todo un servicio de postventa, un servicio de garantías que realmente está muy bien logrado. Nuestros equipos, si hay una falla en el equipo, no se repara, directamente se cambia. Si se comprueba que fue una falla del equipo, obviamente. Si fue una falla del usuario, obviamente se hace algún tipo de estudio para tratar de solucionarlo. Y bueno, esto que decíamos de las garantías, que también tenemos la posibilidad de extenderlas por 5, 10 o 15 años más. Bueno, ahora sí pasamos específicamente a lo que nos llamaba hoy, que es el diseño de los strings. Bueno, este va a ser un poco el temario. Vamos a hablar primero de cómo diseñar un string fotovoltaico, centrándonos fundamentalmente en cuáles son los requisitos, ¿no?, que vamos a tener que cumplir para diseñar un string y para maximizar la producción, ¿no?, y además proteger los equipos. Después vamos a hablar un poco de lo que es el ratio continua alterna. Vamos a hablar también del diseño propiamente del string con algunos ejemplos. Y vamos a ver algunas funcionalidades extras como son el conector I, que bueno, es el wide branch que le llaman, y la utilización de optimizadores, que son algunas opciones que vamos a usar para mejorar un poco este ratio de C a C. Bueno, muy bien, cuando hablamos del diseño de strings, la pregunta inicial que nos hacemos es, bueno, ¿cuántos módulos voy a poner en un string? ¿Verdad? Es la pregunta clave acá. Para responderla, nos vamos a remitir a 2 normas, ¿ok?, que son la IEC 62548 y la 62738. La primera es más pensada para aplicaciones de utility scale, de grandes parques, y la segunda ya para instalaciones más pequeñas. Pero en definitiva, ambas a nosotros nos van a decir cuántos módulos podemos poner en serie para conformar un string, ¿ok? Entonces vamos a tener estas 2 formulitas que están acá a la izquierda, que nos van a definir el número máximo y mínimo de módulos que vamos a poder poner, y que bueno, como vamos a ver ahora, esto va a depender de las características del inversor, de las características del módulo y de las características del ambiente, de la temperatura más que nada. Entonces, bueno, vemos que tenemos las 2 condiciones extremas, ¿no? En definitiva, lo que vamos a tener que asegurarnos nosotros para estos 2 extremos es, en primer lugar, que el voltaje de entrada del inversor
no supere el máximo permitido, eso es un dato del inversor, que bueno, como por ejemplo en los inversores monofásicos es de 600 volts y en los trifásicos es de 1100 volts, ya para los inversores más grandes creo que es 1500, mal no recuerdo. Pero bueno, en definitiva, este es un parámetro propio del inversor. Y lo otro que necesitamos asegurarnos, ya yendo al caso mínimo, ¿ok? Es que la cantidad de paneles que yo ponga, ¿ok? En condiciones de muy baja generación, sin embargo, empiezan a generar rápidamente, ¿ok? Porque el inversor va a tener un determinado voltaje a partir del cual empieza a generar, y bueno, queremos que eso se cumpla rápido y no perder energía, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que, para el momento de máxima generación, vamos a tener que asegurar que la entrada no supera su tensión máxima, que por lo tanto, el número de módulos va a estar definido por este cociente, ¿no? Que vamos a tener la entrada, el voltaje máximo de entrada, que como dijimos depende del inversor, dividido lo que va a ser el voltaje a circuito abierto, que esto es propio del panel, y va a estar multiplicado por un factor de corrección que va a ser de 1 más la temperatura menos 25 por este factor KB. Este T-25 es la temperatura mínima que nosotros registramos en la zona, porque acá estamos diseñando para el caso extremo, ¿ok? Entonces, a menor temperatura, el módulo va a ser más eficiente, entonces va a generar más energía y la tensión va a ser mayor. Entonces, acá tomo la temperatura más baja que haya registrado en ese lugar, ¿ok? Y bueno, se le resta ese 25 por las condiciones en las cuales se hicieron las pruebas en el módulo, ¿no? Y que son las condiciones a las cuales nos dan los valores. Después, ese T-25 lo vamos a multiplicar por el coeficiente de temperatura en circuito abierto, que también es un dato del módulo. Entonces, bueno, si yo hago este cociente, a mí me va a dar cuánto sería la cantidad de módulos máximo. Entonces, por ejemplo, si a mí este cociente me da 10,7 o 10,8, yo ya sé que el número máximo de módulos que voy a poder poner va a tener que ser 10, ¿ok? De esa manera yo me voy a estar asegurando que en todo momento, en las condiciones más extremas, es decir, de máxima generación y de mínima temperatura, no voy a estar superando ese valor de entrada, ¿ok? Y bueno, si vamos a la limitación inferior, acá lo que vamos a querer hacer es que en el momento de menor generación, el inversor empiece a generar rápidamente, ¿ok? Entonces vamos a tener este B startup, que es la tensión a la cual empieza a generar el inversor, por poner los ejemplos también, en el monofásico es de 100 volts y en el trifásico es de 200 volts, ¿ok? Acá quiero hacer un paréntesis para recalcar este detalle, que fíjense que estos 100 volts o los 200 volts para el trifásico es un valor muy, muy bajo. Es decir, que nuestros inversores empiezan a arrancar realmente muy pronto y el rango de operación en el cual trabaja el MPPT es muy, muy amplio. ¿Okay? Es mucho más que en otras soluciones. Entonces, bueno, esto se va a traducir en que si hay poca radiación, el equipo va a arrancar a generar temprano. ¿Okay? Bueno, entonces, para hacer este cálculo vamos a tomar ese B startup, que dijimos que era 100 o 200 volts, dependiendo si es monofásico o trifásico, y vamos a hacer algo muy similar, que va a ser dividirlo por la tensión a circuito abierto y multiplicado por los mismos parámetros que decíamos antes, con la diferencia, de que en este caso vamos a tomar la máxima temperatura, no la mínima, porque en este caso estamos diseñando para el otro extremo, ¿ok? Que sería el de menor generación. Entonces, cuando yo tenga máxima temperatura, voy a tener menor generación, ¿ok? Entonces, bueno, acá lo mismo que antes. Si a mí me dio que este cociente me dio 2,5, por ejemplo, yo ya sé que voy a tener que poner 3 módulos o más y ya de esa manera estaría cumpliendo, ¿ok? Estas ecuaciones que nosotros definimos acá para definir los rangos de los strings, hay que tener cuidado de que son más que nada para instalaciones pequeñas, ¿ok? Para instalaciones residenciales o quizás comerciales. Ya para instalaciones de utility scale, que son grandes parques de unos cuantos megas, los estudios que se hacen son otros, porque hay que tener en cuenta no solamente la temperatura, sino la radiación. Entonces se toman registros horarios, generalmente durante todo un año o 2 años, y se resuelven varias ecuaciones para ver cuál sería el número exacto de módulos. Pero bueno, para una primera aproximación, para una instalación residencial, estas ecuaciones están más que bien. En Huawei tenemos una herramienta de diseño que se llama Smart Design de Huawei,
que, bueno, es una herramienta online que ustedes pueden poner su instalación, la ubicación, valores de la radiación, el inversor que utilizan, el módulo que utilizan, y, bueno, hacer algunos cálculos y hacer algunas simulaciones para también tratar de ver qué niveles de energía van a generar. Entonces, nos va a servir no solamente para hacer un diseño de la instalación, sino también para ver cuánta energía vamos a generar, ¿ok? Que, bueno, eso ya lo vamos a ver seguramente en otro webinar un poquito más adelante. Bueno, acá esto lo puse para que hiciéramos algunas cuentas, para tener a modo de ejemplo. Entonces, bueno, en la primera tabla, de arriba a la izquierda, vamos a tener los datos del módulo, ¿ok? Acá tomamos uno de los módulos que es el que utiliza la gente de Fergia, son módulos de la marca Longi, que son distribuidores. Estos van a ser módulos monocristalinos de 72 celdas y con valores de potencia de 430 a 460, por lo que me dijo Marco, ahora están más que nada con el de 450 watts, y el de 430, si mal no recuerdo, pero bueno, vamos a ver que las diferencias no son realmente muy grandes. Entonces, los parámetros que nos van a interesar de la hoja de datos, vamos a tener la tensión a circuito abierto, que la vamos a usar para las cuentas, la corriente de cortocircuito, y después vamos a tener valores de tensión y corriente de máxima potencia, ¿ok? Y después acá abajo tenemos este parámetro que es importante, que es el coeficiente de temperatura de tensión a circuito abierto, que en este caso es de menos 0,27%. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada grado de diferencia que yo tenga de los 25 grados, o sea, por cada grado que esté por encima, a mí me va a bajar la tensión a circuito abierto un 0,27%. ¿Okay? Eso es lo que significa ese parámetro. Bueno, acá en la derecha tenemos los datos de tensión máxima de entrada, perdón, y la tensión de arranque para los dos inversores que tenemos, las dos gamas, ¿no? La gama monofásica y la gama trifásica, que, bueno, lo que veíamos antes. Bueno, y por último, en la tabla de abajo vamos a tener los cálculos de estos cocientes que veíamos previamente, y acá pusimos algunos valores distintos de temperaturas máximas y mínimas, ¿ok? Y bueno, también lo hicimos para las diferentes potencias de los módulos y para los dos casos, el monofásico y el trifásico. Entonces, bueno, vamos a poder ver cómo van variando esos valores en cada caso, que si ven, es poquita la diferencia, vemos que sobre todo en lo que es la temperatura mínima hay más diferencia. Entonces, hay que tomar en cuenta la temperatura del lugar donde vamos a diseñar, porque no es lo mismo diseñar una instalación en un lugar donde tengo una temperatura mínima de menos 20 grados que en un lugar donde tengo una temperatura mínima de 10 grados. Realmente mucha diferencia. Y acá, bueno, hacemos una salvedad respecto a lo que es a qué le prestamos atención realmente. Y generalmente vamos a mirar más que nada el valor máximo, porque al mínimo no le prestamos mucha atención, ya que nuestros inversores, como dijimos, arrancan a generar con muy baja tensión. Entonces, fíjense que para el caso de monofásico, ya con 3 paneles ya estás cubriendo, estás tranquilamente por encima del mínimo. Y bueno, con el monofásico también, con el trifásico con 5 paneles ya estarías cumpliendo. Que bueno, es realmente muy poco. Entonces, superando esos valores ya vamos a estar cumpliendo. Pero bueno, vamos a ver ahora el caso de los máximos. Como podemos ver, para el caso del monofásico tenemos un máximo de 11 o 12 paneles, dependiendo la potencia y la temperatura. Y ya para el caso del trifásico, vemos que la cantidad de módulos puede cambiar entre 20 y 22. ¿Okay? Entonces, bueno, esto lo dejamos acá, es importante, para que también les sirva de cómo se usan las ecuaciones y, bueno, pueden ir jugando con las ecuaciones hasta para ver qué valores se obtienen. ¿Okay? Pero bueno, siempre dimensionando específicamente el lugar donde estamos con la temperatura. ¿Okay? Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es el ratio DCAC, o CA, corriente continua, corriente alterna, ¿ok? Vamos a explicar de qué se trata y, bueno, cuáles son las recomendaciones a la hora de diseñar, ¿bien? En definitiva, este es un parámetro que a nosotros nos va a dar la relación que vamos a tener entre la instalación de continua y la instalación de alterna. Más precisamente, la relación entre la potencia pico de los paneles y la potencia de los inversores, ¿ok? Acá siempre hablamos de potencia nominal, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de los paneles, hablamos de la potencia STC, que es la potencia medida con determinados valores de radiación y temperatura y viento y demás, y, bueno, respecto al inversor lo mismo, siempre tomamos la potencia nominal. Entonces, bueno, acá ponemos como ejemplo el mismo caso que antes, los módulos de 430 watts,
vemos que poniendo 15 módulos por string en serie y usando los 20 strings en un inversor de 100 kilowatts, acá vamos a ver que estamos obteniendo una relación de C/C de 1,29, ¿ok? Esta es una instalación que podría tranquilamente hacerse, ¿bien? ¿Esto qué quiere decir? Que en condiciones STC, es decir, si yo tuviera durante un momento del día 25 grados y tengo además 1000 watts por metro cuadrado de radiación, voy a tener un sobredimensionamiento de cercano al 30%, ¿ok? Pero bueno, pensemos que esta temperatura suele estar bastante por arriba de esos 25 grados y la radiación también no necesariamente va a estar por encima de 1000 watts por metro cuadrado, puede ser menos. Así que siempre está bien tener un poco de sobredimensionamiento y bueno, vamos a hablar un poco también de qué valores de sobredimensionamiento son los correctos, ¿no? Bueno, es importante entender esto del ratio de CAC, porque acá lo fundamental es saber, digamos, es entender bien que lo que va a limitar la potencia de salida de mi sistema, ya sea si yo la potencia la estoy consumiendo o la estoy inyectando a la red, lo que sea, el que va a estar limitando la potencia va a ser el inversor, ¿ok? Si yo tengo un inversor de 10 kilowatts, la potencia máxima que le voy a poder sacar, insisto, por más que la consuma o la inyecte, van a ser 10 kilowatts. Si yo tengo instalado 20 kilowatts de paneles, lo máximo que le puedo sacar al inversor son 10 kilowatts, ¿ok? Por más que en este caso voy a tener un ratio de 2, voy a tener un sobredimensionamiento del 100%. Entonces, entender que acá el limitante es el inversor, no los módulos. Eso para empezar. Pero bueno, lo que ocurre acá es que la potencia de los módulos va a ser muy variable, ¿no? Entonces, decíamos que esa potencia nominal de los módulos va a estar dada en condiciones de 1000 watts por metro cuadrado y 25 grados de temperatura de la celda. O sea que el módulo me va a estar entregando esos 430 watts que habíamos dicho solamente en estas condiciones. Si yo vivo en un lugar donde la radiación nunca me va a superar los 700 watts por metro cuadrado, ya esos 430 watts que estaba tomando como potencia nominal ya se me redujo, ¿ok? Se me reduce en un 30%, ¿bien? Mi potencia ya está limitada en ese caso. Por eso es importante a la hora de diseñar. Y lo mismo obviamente con los valores de temperatura. Entonces, bueno, es importante entender que un sobredimensionamiento no necesariamente va a significar que estemos poniendo paneles de más y gastando dinero innecesariamente, ¿no? Y perdiendo energía. A veces se hace justamente por las condiciones de radiación y temperatura del lugar. Lo que sí puede pasar, si tenemos un sobredimensionamiento, es que bueno, determinadas horas del día, sobre todo en los momentos de mayor radiación, veamos un recorte, ¿verdad? Que bueno, acá lo vemos en la parte de arriba con la letra B, ¿ok? Fíjense que acá la limitación sería la del inversor, que estaría en celeste, ¿ok? Entonces, lo que yo estoy, en el momento de mayor radiación, lo que tengo por encima no lo voy a estar generando. De alguna manera lo voy a estar perdiendo. Pero, sin embargo, piensen que si yo tengo un sobredimensionamiento, voy a estar alcanzando ese valor máximo mucho antes de lo que debería. Si tomamos un ejemplo de que tenemos una relación de CAC de 1, que sería la curva naranja de abajo, fíjense que arranca a generar energía y ese máximo lo va a alcanzar únicamente cuando tengo 1000 watts por metro cuadrado, ¿ok? En cambio, en el caso anterior, si yo tengo un sobredimensionamiento, pero tengo una radiación menor, fíjense que llegué antes a este máximo. Entonces, bueno, de alguna manera perdí esta energía que está en B, que es energía que no generé, pero gané bastante energía acá, en A y en C, ¿ok? Entonces, bueno, eso es importante considerarlo, sobre todo lo que son las pérdidas de recorte, ¿bien? Porque por un lado estoy perdiendo, pero por otro lado estoy ganando, ¿ok? Desde Huawei nosotros vamos a recomendar siempre conectar la máxima cantidad posible de módulos por string, ¿ok? Porque a nosotros esto nos va a dar una instalación, para empezar, con menor cantidad de strings, ¿ok? Hacer menor cantidad de strings supone hacer menos cables, o sea, hacer un tendido de menos cables, mejorar las estructuras, quizás si tengo un sistema de trackers, hacer algo un poco más sencillo, y bueno, obviamente que esto para instalaciones residenciales no me va a afectar en lo más mínimo, pero si yo tengo una instalación de unos cuantos megas, reducir un tema de cables o de estructuras, me va a reducir el CAPEX notablemente, ¿ok? Entonces, bueno, es importante tomar en cuenta esta recomendación. Desde Huawei siempre decimos armar los strings lo más largo posible que se pueda, ¿ok? Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de los ratios de CAC que se recomiendan en distintas regiones.
Esto va a depender siempre mucho de la zona, pero bueno, en Argentina siempre vamos a recomendar un ratio entre 1,2 y 1,4, eso siempre van a ser valores aceptables, pero como decíamos, esto va a depender de las condiciones del lugar. Y les voy a poner un ejemplo, tenemos un parque solar con equipos nuestros en Jujuy, en La Puna, que está a más de 4.000 metros de altura y que tiene 6.000 inversores nuestros. Este parque tiene una cantidad de inversores altísima, pero tiene un ratio de CAC solamente de 1, es decir, es prácticamente la misma potencia de continua que de alterna, prácticamente no hay sobredimensionamiento. Pero bueno, esto es porque tiene valores de radiación altísima. La radiación en este lugar es de cercana a 1.400 watts por metro cuadrado. Entonces, bueno, de alguna manera ya hay un sobredimensionamiento prácticamente de un 40%. Entonces, bueno, estas recomendaciones, como decíamos, tienen que ver con las condiciones climáticas del lugar, pero además también quizás tengan que ver con, digamos, para cumplir los códigos de red del lugar donde yo estoy instalando. Algunas distribuidoras generalmente pueden llegar a tener una exigencia para que vos pongas un determinado ratio para cumplir sus normas, ¿ok? Así que, bueno, siempre va a ser algo que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de diseñar, ¿ok? Bueno, y acá tenemos lo mismo también para Europa, con algunas recomendaciones y valores que van desde 1,1 hasta 1,4 de ratios. En esta otra diapositiva vemos algunos ejemplos ya directamente con nuestros inversores, ¿ok? Y con los distintos ratios que proponemos, en función más que nada de la cantidad de módulos que vamos a estar poniendo en el stream, ¿ok? Si bien estas potencias de módulos que pusimos acá son un poquito viejos, actualmente hay módulos de mucha más potencia, por ejemplo los que tiene Fergia están en el orden de 450 watts, pero bueno, sirve para tener una idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a la primera tabla, de arriba a la izquierda, tenemos el inversor de 100 kilowatts en su versión M1, con su salida de 380, obviamente, y que, bueno, es uno de los inversores que más recomendamos. Bueno, este equipo tiene 20 strings, como dijimos, y, bueno, vamos a ver acá los distintos ratios que nos van quedando con las distintas configuraciones en cuanto a cantidad de módulos y potencia de módulos. Bueno, vemos ahora propiamente lo que sería el diseño de los strings. Vamos a ver algunos detalles a tener en cuenta para lograr maximizar la energía. Nuevamente nos vamos a centrar en el inversor que decíamos de 100 kW, que nos va a dar la posibilidad de conectar hasta 20 strings. Y recordemos que este equipo tiene esta modalidad que dijimos y esta filosofía de 2 strings por cada MPPT, ¿ok? Este equipo en total tiene 10 MPPT, 10 seguidores del punto de máxima potencia. Entonces, bueno, en esta instalación vamos a partir de ciertas condiciones, como por ejemplo, nos dicen que queremos un ratio de CAC cercano a 1,3, y que, bueno, sabemos que por las fórmulas que usamos antes, vamos a poder tener un máximo de 20 módulos por string, y de esa manera, hasta 20 módulos podemos poner tranquilamente que no vamos a dañar la instalación, ¿ok? Bueno, haciendo algunas cuentas medio rápidas, nos da que usando 340 módulos de 380 watts para este ejemplo, con este inversor de 100 kilowatts, ya nos va a dar un ratio de 1,292, que bueno, es realmente muy cercano a lo que pedía de 1,3. Entonces, bueno, ahora la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cómo distribuyo estos 340 watts, estos 340 módulos, perdón? Porque acá es un tema de criterio, porque yo puedo decir, bueno, hago los strings con más módulos, ¿ok? O bueno, hago menos strings más cortos, pero utilizo todas las entradas, ¿ok? Acá lo importante es definir, bueno, qué vamos a maximizar. Entonces mis opciones van a ser hacer únicamente 17 entradas tomando el máximo de módulos, que eran 20 módulos por strings, o puedo decir, bueno, hago 20 entradas, completo todas las entradas del inversor, perdón, y conecto los 17 módulos nada más. No llego a los 20, sino que hago un poquito más corto. La cantidad de módulos va a ser la misma, obviamente. En un caso son 20 strings de 17 módulos y en otro son 17 strings de 20 módulos. Pero bueno, desde Huawei nosotros siempre vamos a recomendar utilizar 17 cadenas de 20 módulos, ¿ok? Como dijimos antes, con esto vamos a lograr tener un poco menos de cables y que el CAPEX de nuestro proyecto sea un poquito más bajo. Y además, algo importante es que vamos a lograr una tensión de entrada mayor, ¿ok? Y eso va a hacer que el MPPT esté trabajando en una tensión un poco mayor y en una zona donde la eficiencia es un poquito mayor, un poquito de que es del 0,1%, algo así. Pero bueno, si bien es poca la diferencia, que quizás en un año, si es una instalación un poco grande, puede suponer unos buenos pesos de ahorro, ¿ok?
Entonces, bueno, nuestra recomendación, como decíamos, hacer las cadenas lo más largas posible, siempre y cuando no se superen los máximos permitidos. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos nuestro diseño, vamos a definir cómo conectamos cada string, ¿ok? Acá habíamos dicho que el criterio vamos a hacer 17 strings, no vamos a cumplir los 20, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a maximizar en este momento a la hora de conectar, vamos a tratar de maximizar la cantidad de MPPTs, porque como cada MPPT está controlando 2 entradas, ¿ok? Vamos a tratar de maximizar eso. Entonces, bueno, si tomamos una vista inferior de este equipo, vamos a ver que tenemos 3 switches, ¿ok? El primero va a controlar 8 strings y los otros dos van a controlar 6 strings. Y los MPPT van de a pares, ¿ok? Es decir, que el primer MPPT va a controlar los strings 1 y 2, el segundo el 3 y 4, el tercero 5 y 6, y así sucesivamente. Bueno, entonces, evidentemente, en función de la cantidad de strings que a mí me quedaron en mi diseño, lo que yo voy a hacer es ir llenando primero los strings pares, las entradas pares, ¿ok? 2, 4, 6, 8, y así sucesivamente. Y en este caso que dijimos que eran 17 strings, fíjense que acá lo tenemos especificado, nos dice que conectemos los strings del 1 al 8, el 10, el 12 y del 14 al 20, ¿ok? Esto ya está directamente en el manual, no hay que hacer ningún tipo de ingeniería, ¿ok? Ya directamente cuando yo ya sé la cantidad de equipos de string que voy a conectar, me fijo en el manual y conecto lo que me manda. Porque si conectáramos, por ejemplo, los strings de las entradas de la 1 a la 17, técnicamente estaría bien, pero por ejemplo nos quedaría el último MPPT, que va a ser el que controla el 19 y 20, que nos quedaría sin usar. Entonces estamos de alguna manera malgastando un MPPT y es algo que no conviene. Bueno, veamos ahora algunas de las posibilidades que tenemos para lograr aumentar un poco, ¿no?, este ratio de SAC. Si vamos a ir de abajo para arriba, ¿ok? Entonces, en primer lugar, los equipos de menor potencia, podemos utilizar los optimizadores, ¿ok? Nuestros equipos que son compatibles con optimizadores, como dijimos antes, son los de gama residencial, monofásico y trifásico, y de la gama comercial e industrial, los que van hasta 20 kilowatts, ¿ok? Ya los equipos de mayor potencia no son compatibles con optimizadores, solamente los de menor potencia. Estos optimizadores, como dijimos, se van a conectar directamente en los módulos y lo que hacen es que cada panel a mí me esté trabajando de manera independiente, ¿ok? O sea, me va a fijar una tensión y corriente de salida para adaptarse con los demás y que cada módulo trabaje independientemente. Y bueno, el otro producto que tenemos ya para los inversores más grandes es el conector I, el Y-Branch, que se le llama, que este dispositivo nos va a servir para conectar cadenas en paralelo. Bueno, ya en las próximas diapositivas vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, bueno, en primer lugar, vamos a hablar para los equipos de mayor potencia, de los conectores I, que es esta solución que proponemos. Bueno, en Huawei nosotros tenemos estos conectores, siempre se pueden comprar con nuestros distribuidores. Particularmente tenemos en primera instancia un conector de 1 a 1, es decir, que para conectar directamente un string, que este equipo ya viene con un fusible de 15 o de 20 amperes, eso en función de lo que yo necesite. Que bueno, si bien es algo que no es necesario para el inversor, porque pensemos que los inversores tienen la posibilidad de soportar corrientes de cortocircuito mayores que la de los módulos, pero bueno, en algunos casos lo exigen las distribuidoras, entonces bueno, es algo que se vende, ¿ok? Y después tenemos los conectores I, que ya los vamos a usar para conectar los strings, ¿ok? Vamos a tener el positivo, que también viene con fusible, de 15 o de 20, en este caso sí lo exige la norma, no solamente la distribuidora. Y bueno, por otro lado el negativo, que este ya va sin fusible. Bueno, acá a la derecha vamos a tener algunas de las características técnicas, como puede ser la tensión y corriente nominales, las condiciones de operación, de temperatura y humedad, la certificación que tiene, la marca de los conectores, que son Staubli, la durabilidad y, bueno, alguna certificación extra, como esta certificación RoHS, que es para la reducción de sustancias peligrosas para el medio ambiente, ¿ok? Entonces, bueno, hay muchos proveedores de estos dispositivos, pero siempre vamos a recomendar que compren directamente los que distribuye Fergia, que son los que recomendamos nosotros, ¿ok? Bueno, este sería un esquema típico de conexionado con estos conectores, como pueden observar en la imagen en el lado izquierdo vamos a tener los 3 strings que vamos a conectar, y en el lado derecho tenemos las 2 entradas, ¿ok?
lo que estamos haciendo es, queremos conectar 3 entradas en 2 strings, vamos a hacer una conexión en paralelo del string 1 y 2, ¿ok? Fíjense entonces que estamos conectando acá el positivo del 1 con el positivo del 2, lo conectamos al conector I, y eso va directamente al inversor, ¿ok? Y lo mismo hacemos con el lado negativo, negativo con negativo y al inversor. Entonces, bueno, estos dos strings van a estar conectados juntos y van a ir a la entrada 1 y vamos a tener un tercer string que va a ir a la otra entrada, ¿ok? Recordemos entonces que estas entradas 1 y 2 van a corresponder al mismo MPPT, ¿ok? Entonces, una de las limitaciones que tiene este sistema es que solamente se puede conectar una de las entradas a un conector de tipo IN. Si no se puede conectar las dos entradas, la 1 y la 2. Es una de las limitaciones. Bueno, y por último, un detalle que también es importante es que los conectores van conectados en los strings y no en los inversores, ¿ok? Fíjense que la imagen de la izquierda tenemos el conector y un pedacito de cable extra que es el que entra al inversor. Y en el de la derecha está el conector directamente al inversor. Nuestra recomendación es la de la izquierda, ¿ok? Conectar los conectores al módulo y no al string. Bueno, y a la hora de tomar esta decisión de si vamos a poner o no strings en paralelo, tenemos que tomar en cuenta ciertas consideraciones, ¿ok? En primer lugar, bueno, considerar que los strings que yo conecte en paralelos tienen que ser exactamente idénticos, ¿ok? Idénticos en cantidad de módulos y en modelo. O sea, tienen que ser el mismo módulo. Yo no puedo conectar en paralelo un string de 20 módulos con otro de 22, porque la tensión que voy a estar manejando en esas dos cadenas va a ser distinta y sería un problema, me estaría generando una corriente parásita que me dañaría los equipos. Entonces, bueno, primera limitación, strings exactamente idénticos, con mismo tipo de módulo y misma cantidad, ¿ok? Y en segundo lugar, hay que considerar la corriente que vamos a estar manejando, ¿ok? Porque en este caso ya va a existir una corriente una limitación del lado del inversor, ¿ok? Para el caso del inversor de 100 kW, la corriente máxima que va a poder manejar es de 26 amperes por MPPT, ¿ok? O sea que si yo voy a estar conectando un string en cada MPPT, y considero que los dos son idénticos, me voy a quedar con que tengo 13 amperes por string. Vamos a quedarnos con ese dato de 13 amperes por string. Ahora bien, vamos a ver también la corriente del módulo, porque por ejemplo el módulo Longi que usa Efergia tiene una corriente de cortocircuito, que es la corriente máxima que maneja, de alrededor de 11,5 amperes. Esto quiere decir que si yo voy a poner dos strings en paralelo, esa corriente la voy a estar duplicando y la voy a estar llevando a 23 amperes, ¿bien? Por lo tanto, yo podría conectarla a la entrada, digamos, podría conectarlos en paralelo en una de las entradas y conectar en la otra entrada un string solo, pero ya me estaría pasando de los 26 amperes, porque estaría teniendo casi 35, ¿ok? O sea, podría hacerlo, no voy a dañar el equipo, pero voy a tener un recorte muy importante, ¿ok? Porque el MPPT va a empezar a trabajar en un punto que no va a ser el de máxima potencia, ¿ok? Entonces ahí sí estaría poniendo módulos realmente sin demasiado sentido. Es mucho lo que pierdo, voy a estar perdiendo casi 9 amperes en un momento de máxima generación. Entonces, bueno, también va a ser preciso verificar, según la hoja de datos, cuál va a ser el calibre máximo del fusible, que voy a poder conectar en serie con este módulo, y bueno, eso obviamente lo voy a sacar directamente del datasheet, ¿bien? Y bien, estas son las limitaciones que tenemos entonces a la hora de elegir si vamos a usar este tipo de conectores o no. Strings idénticos en cantidad y modelo, y verificar las corrientes que no superen los máximos permitidos o no las superen tanto, ¿ok? Para no tener pérdidas de generación. Algo importante es que esta solución es algo que actualmente mucho no se usa, más que nada porque por cómo ha mejorado la tecnología de los módulos. Hoy en día la corriente que manejan los módulos fotovoltaicos es cada vez mayor. Entonces, no es necesario poner módulos en paralelo. Ya directamente con un string por cada entrada y la corriente máxima que puede trabajar, ya estoy cubierto. Así que generalmente no es necesario. Pero bueno, puede pasar que tenga módulos de muy baja potencia, que me hayan quedado a un lado, bueno, esto te puede llegar a servir, es algo extra. Y algo además es que estamos agregando fusibles, ¿bien? Estamos agregando fusibles a la instalación, que son un punto extra de operación y mantenimiento, porque se pueden quemar tranquilamente. Y bueno, nosotros, como decimos siempre, parte de la solución de Huawei es justamente una operación y mantenimiento prácticamente nula, y no son necesarios los fusibles del lado de alterno ni de continuo, ¿ok? Pero bueno, este tipo de conectores ya viene con fusibles.
Vamos a pasar por último a la solución con optimizador, que va a ser para bueno, lograr cadenas un poco más largas, ¿ok? Antes que me olvide, no lo dije al principio, pero tenemos un espacio de preguntas y respuestas. Como decimos siempre, en el chat hay un signito de pregunta. Si ustedes escriben ahí, después la podemos proyectar y responder lo que nos estén preguntando. ¿Bien? Bueno, como dijimos antes, esta solución con optimizadores va a estar disponible para los inversores residenciales y también para la gama comercial industrial hasta 20 kilowatts. ¿Okay? Con los optimizadores nosotros vamos a poder llegar a conseguir relaciones de CAC, de hasta 200% y porque en definitiva vamos a poder colocar más módulos en serie, ¿no? En cada cadena, ya lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo donde tenemos una instalación con dos techos con orientaciones muy distintas, que esto se puede hacer tranquilamente con el uso de optimizadores. Si yo no tuviera optimizadores, no podría hacer esto. Tendría que tener la misma orientación. Y bien, a la hora de diseñar con optimizadores, lo que cambia es el criterio que utilizamos, ¿no? Para el diseño. Porque cuando no estamos usando optimizadores, que era el caso clásico que vimos, la limitación va a estar en la máxima tensión de entrada, ¿ok? Los cálculos obviamente se van a hacer como con la norma que explicamos al principio, pero bueno, podemos hacer una cuenta rápida haciendo la tensión máxima de entrada del inversor, dividiendo la tensión al circuito abierto, es una cuentita rápida. Entonces, bueno, por ejemplo, para este módulo que tenemos en el ejemplo, nos da un máximo de 19 módulos que podemos ponerle, no más de eso. Quizás si hacemos las cuentas según la norma nos dé un poquito más, pero bueno, no va a ser mucho más, quizás sean 20. Ahora bien, en el caso de utilizar optimizadores, el criterio que vamos a usar no es según la tensión de entrada, sino que es según la potencia de entrada. ¿Okay? Entonces, vamos a tomar la potencia máxima que puede recibir cada string y la potencia nominal del módulo. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si mi string me soporta un máximo de 10 kW de entrada y yo tengo un módulo de 330 watts, hago la división y me da que puedo poner hasta 30 módulos, ¿okay? Con optimizadores. Estoy levantando muchísimo la cantidad. Bueno, recordemos algo importante, que los optimizadores que contamos nosotros ahora son de 450 watts, así que bueno, con este módulo de 330 irían perfectamente, ¿bien? Bueno, la importancia entonces de los optimizadores, como ya hemos mencionado en algunas oportunidades, es que trabajan de manera independiente, logrando que cada módulo trabaje directamente en su punto de máxima potencia. Estos equipos son directamente un conversor de SDC, entonces lo que van a hacer es variar su tensión y corriente de salida de acuerdo a lo que el sistema le pida. ¿Bien? Entonces, si yo no quiero superar un nivel de tensión, puedo poner más módulos y esa salida le va a bajar un poco la tensión y le va a subir la corriente y de esa manera voy a tener mayor generación. ¿Bien? Bueno, acá podemos ver, por ejemplo, dos diseños. El primer caso, el de la izquierda, es sin optimizadores. Acá tenemos dos strings de 19 módulos de 330 watts, que nos da un ratio de 1,25. Y en el segundo caso, que tenemos optimizadores, y bueno, y en el techo pusimos todo lo que pudimos, y tenemos un string de 26 módulos y otro de 27. Y esto ya nos da un ratio de 1,75, que es realmente mucho mayor. Entonces, bueno, recordemos que el uso de optimizadores nos va a servir no solamente para hacer cadenas con módulos más largas, sino también con orientaciones distintas y hasta cantidad de módulos distintos, como es este caso que uno es de 26 y otro de 27, cuando generalmente los strings tienen la misma cantidad de módulos. Con optimizadores esto es algo que podemos hacer un diseño distinto. ¿Bien? Bueno, y acá abajo vemos que, según los cálculos anteriores, podríamos tener hasta 30 módulos por string, y nos daría un máximo de 1,98, que es prácticamente un 100% de sobredimensionamiento. Acá tengo algunos dibujitos con algunos cálculos para que tomemos en cuenta esto que veníamos diciendo de los optimizadores. Entonces vamos a tener el primer caso, que es una instalación sin optimizadores, y el segundo y tercero con optimizadores, y en el último vamos a ver qué es lo que pasa cuando hay una sombra en uno de los equipos, en uno de los módulos. Entonces, bien, nosotros tenemos un inversor que es monofásico por la tensión de entrada, tenemos una tensión máxima de 570 volts, y esta limitación, como yo tengo que la tensión máxima de salida es 40,7 volts, a mí me da que yo puedo poner un máximo de 14 módulos en el string, ¿ok? Yo hago 14 por 40,7, me da 570, ¿bien?
Y en el caso de poner optimizadores, ya voy a poder poner un poco más, porque fíjense que este optimizador a mí me está bajando la tensión y subiendo la corriente, ¿ok? Entonces yo puedo llevar esta corriente a un valor más cercano al límite que puede manejar este inversor, muy bien, entonces puedo poner más, ¿bien? En este caso me quedaron 16, y si hago 16 por 35,8, que es la salida de este optimizador, me da 570, que es prácticamente lo mismo, ¿ok? Y fíjense que el punto de operación del módulo es el mismo, porque tenemos en el primer caso 40,7 volts y 20,5 amperes, que son 430 watts, y en el segundo caso también tenemos lo mismo, 40,7 y 10,5, que es la misma potencia. Pero sin embargo, a la salida tengo la misma potencia, obviamente, porque esto simplemente es un DC-DC con una eficiencia de conversión de creo del 99,5%, o sea, la pérdida es prácticamente nula. Pero bueno, bajé la tensión, entonces puedo poner más módulos en serie, ¿ok? Y estoy teniendo prácticamente la misma tensión de entrada. Ahora bien, ¿qué pasa en el último caso? Donde yo tengo quizás una sombra en uno de los módulos, ¿bien? En el último caso, fíjense que, por ejemplo, la tensión me bajó a 25 volts y la corriente me bajó a 8,5 amperes, ¿bien? Si yo no tuviera estos optimizadores, el que mandaría sería esta corriente, porque están todos en serie, entonces todos van a tener la misma corriente. Entonces a mí este módulo me estaría limitando la corriente de todos los equipos a 8,5 amperes, estaría perdiendo 2 amperes por cada uno de los módulos, ¿bien? Ahora, como yo tengo optimizadores, lo que hacemos es decir, bueno, esta corriente la vamos a maximizar, ¿ok? Para que sea la misma que en los módulos anteriores, y vamos a bajar un poquito la tensión, ¿ok? Entonces fíjense que vamos a tener los mismos 12 amperes que teníamos en el caso anterior, pero este módulo en vez de 35,8 va a tener 17,7. Es bastante menos tensión. En realidad no es el módulo, es el optimizador, ¿ok? El módulo está trabajando como según la radiación, ¿bien? Entonces fíjense que vamos a tener los 12 amperes que decíamos, y lo único que me cambió es un poquito la tensión, porque teníamos 572 volts y acá tenemos 555. Y el inversor en ese rango opera con una eficiencia altísima. Entonces, bueno, podemos comparar los niveles de potencia en cada uno de los casos. En el primer caso, sin optimizadores, estamos casi en 6 kilowatts, un poquito más, y en el segundo caso, estamos en 6,8 kilowatts. ¿Bien? Y bueno, en el caso que tenemos una sombrita, perdemos casi unos 200 watts. ¿Bien? Entonces, bueno, esta importancia de los optimizadores para bueno, alargar un poquito los strings. ¿Bien? Y entonces, bueno, pensaremos, ¿vale la pena realmente un sobredimensionamiento del 100%? Quizás pensándolo por una instalación residencial, ¿no? Porque dijimos al principio que, si bien teníamos esas pérdidas de recorte, ¿ok? Porque tenemos un sobredimensionamiento, esas energías que no vamos a estar generando cuando haya una radiación considerable, pero sin embargo vamos a estar llegando al máximo mucho antes, ¿ok? Con una radiación un poco más chica. Quizás con 600 o 700 watts por metro cuadrado ya estaríamos llegando al máximo de generación. Pero además tenemos también otro secretito, ¿ok? Y es para el caso de las instalaciones residenciales con nuestra batería. Nosotros ya hablamos en otras de las presentaciones del sistema de almacenamiento Luna 2000 y dijimos que una de las grandes bondades que tiene este sistema es la posibilidad de sobredimensionar la parte continua de la instalación hasta un 100%. Y bueno, vamos ahora con un ejemplo porque es un poco más claro, ¿ok? Si nosotros tomamos un inversor de 5 kilowatts, ¿ok? Esa va a ser la potencia máxima de alterna que lo vamos a sacar, ¿ok? 5 kilowatts, no voy a generar más que eso, ya sea que lo esté consumiendo o lo esté inyectando a la red. Máximo 5 kilowatts. Ahora, bueno, yo voy a poder tener entonces el doble de potencia de continua, el doble de potencia de módulos, y vamos a poder usar ese extra para cargar mis baterías. Es decir, yo puedo tener unos 5 kilowatts de paneles extra, o sea, en total 10 kilowatts, y de esos 10 voy a usar 5 para la entrada del inversor, que se van a convertir a energía alterna, y de ahí o la consumo, la inyecto a la red o cualquier cosa, y voy a tener otros 5 kilowatts que los voy a usar para cargar mi batería. ¿Bien? Estas baterías se cargan directamente en continua, así que no precisan de esa inversión, no precisan convertirse a alterna. Por eso tengo justamente esta capacidad de duplicar la potencia. De manera tal que yo puedo tener mi inversor trabajando al 100% y entregando el 100% de potencia y además estar cargando mis baterías, lo cual es realmente maravilloso. Bueno, eso es todo de la presentación que tenía para hoy, de un poco los criterios que nosotros tomamos a la hora de
diseñar las instalaciones y los strings más que nada. Así que espero haber sido claro y bueno, que haya quedado, que haya quedado un poquito claro y bueno, seguiremos contestando las preguntas ahora. ¿Te parece, Marco? O no sé si querés agregar algo. Sí, perfecto, perfecto. Avancemos a la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias de nuevo por esta presentación. La verdad que súper enriquecedora. Así que pasamos a la parte de preguntas y respuestas que veo que desde el chat están con muchas consultas en base a toda esta presentación, ¿no? Dale, bueno, voy contestando las que vea. Baterías Dale. larga vida. Sí, las baterías van a tener una vida larga en función también de la profundidad de descarga que se diseñe, ¿verdad? Porque si vos vas a diseñar para tener una profundidad de descarga del 100%, obviamente que te van a durar menos. Pero generalmente si haces una profundidad de descarga de quizás de un 40 o 50%, tenés una vida útil quizás de hasta 10 años en las baterías. ¿Qué significan los sufijos? Nos pregunta Nicolás, M0, M1, M2, M3 en los modelos inversores. Bueno, son distintos cambios, ¿ok? Que se fueron haciendo en los inversores. Realmente se agregan funcionalidades, como por ejemplo las últimas versiones ya tienen la función de Payday Recovery, o tienen, por ejemplo, la función de protección de arco, que quizás las iniciales no las tenían, y quizás alguna pequeña diferencia en lo que es eficiencia y demás. Pero bueno, son versiones. Juan Pablo, ¿van a subir el webinar? Sí, se sube, no sé, Marco, decime vos, creo que a Facebook y YouTube, ¿no? Sí, el día de mañana se va a estar subiendo el webinar que también va a salir con el mailing de este propio webinar en nuestro canal de YouTube. Es más, aprovecho la ocasión para dejarles ahora en el chat para que puedan sumarse y habilitar la campanita y estar atentos a cuando vayan subiendo los distintos webinars. Bien, muy bien. Nos pregunta Miguel Ángel si hay distribución en México, ¿a quién se debe uno contactar? Sí, hay distribución en México. Si querés, mandarle un mail a los chicos de Fergía, que ellos tienen ahí el contacto y que ellos me lo pasen a mí y te paso algún contacto de México para que te puedas comunicar con ellos. Lo mismo Ladislao para de Colombia, no sé, los distribuidores, apenas sé los de Argentina. Así que, así que consultanos ahí en el canal de Fergía. Miguel nos pregunta si las temperaturas medias anuales son máximas y mínimas absolutas. Absolutas. Esto siempre se diseña para los casos extremos, es decir, para el caso de mayor temperatura y el caso de menor temperatura. Igual, es como que hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Con esto, porque quizás en el momento, cuando nosotros diseñamos que tomamos el momento de menor temperatura, el caso extremo sería el de mayor radiación, y es como medio, se contradice un poco, ¿no? La menor temperatura con la mayor radiación. Pero bueno, son las condiciones los criterios que se toman para el diseño, ¿ok? Pero sí, como decíamos entonces, tomar el mínimo y el máximo. No se considera el rendimiento del inversor en el ratio CCSA. El rendimiento, hasta 1,5 de ratio está perfecto en nuestros inversores, no, el rendimiento realmente no afecta. Lo que sí siempre, esto que decíamos de tratar de llevar los strings lo más largos posible para que vayan al punto de máxima potencia y ahí sí va a tener un poquito más de rendimiento. Pero bueno, también se pueden hacer por encima de 1,5 en el caso de utilizando optimizadores, no va a haber problema. El optimizador es como una caja mágica, así que digamos, nos ahorra todos los problemas. Muy bien el cálculo, pero ¿y en qué momento defines o involucras el área disponible? Eso, Manuel, ya depende digamos, depende de tu instalación. Si vos tenés un techo de recontra sobra y te alcanza para poner 20 paneles, ponelos. Si vos tenés un techito de 2 aguas pequeño, no te van a entrar los 20 paneles. También va a depender de tu diseño. Si vos tenés, no es lo mismo hacer una instalación para un inversor residencial de 2 kilowatts que hacerlo para una instalación de 100 kilowatts. Depende del área. Eso ya escapa. ¿Ok? Eduardo, con 20 paneles por string, el inversor comienza a trabajar antes que con 17 módulos por string. ¿Por qué los string alcanzan la tensión mínima de trabajo antes? Claro, sí, arranca a trabajar un poquito antes. Arranca a trabajar un poquito antes. Es correcto lo que decís. Pero bueno, en el caso,
anterior, que decíamos que teníamos 20 strings y 17 módulos, son más los strings que generan. Así que generan un poquito más, pero son más strings. Así que en definitiva es lo mismo. Este caso que nosotros ponemos de 20 módulos por string, o de 20 strings de 17 módulos, o de 17 strings de 20 módulos, la diferencia es prácticamente nula. ¿Ahorrás una entrada en el inversor y cuál es la relación de sobrecosto con el optimizador? Nos pregunta Juan Pablo. El tema del optimizador va a depender más que nada de la zona en la que vos estés. Si vos tenés una zona en la cual sabés que tenés ciertos módulos que están sombreados, o es una zona que hay muchas nubes y de repente tenés nubes, ahí te puede servir el optimizador. La realidad es que el optimizador tiene su costo, ¿ok? Que no sé los precios, obviamente, eso ya después lo conversan con la gente de Fergía, pero bueno, en definitiva, hay casos en los cuales sí te puede convenir el uso del optimizador. ¿Bien? Sí, los optimizadores son de Huawei, obviamente. Manuel nos pregunta también qué duración tiene la batería. Como decíamos, es un diseño modular que va desde 5 kWh hasta 30 kWh. Si vos tenés 5 kWh y querés una profundidad de descarga de 100% y tenés 5 kW conectado, te va a durar 1 hora. Esto es matemática. Y si tenés 2,5 kW, te va a durar 2 horas. Esto va a depender, obviamente, de tus consumos. Nosotros tenemos, parte de nuestros productos, lo que le llamamos la backup box, que en el caso de que vos tengas cortes, lo que haces es seccionar tu instalación entre cargas críticas y cargas no críticas, ¿ok? Entonces, vos sabés que hay un corte y el inversor envía un comando a la backup box y se aísla de la red eléctrica, se pone en modo isla y además te va a estar alimentando únicamente las cargas críticas, de manera tal que si vos estás en tu casa, estés alimentando las luces, la heladera, pero no estés alimentando, no sé, la PlayStation. O sí, no sé, depende de tu criterio, ¿no? ¿Para la carga de batería se requiere un regulador adicional por fuera del inversor? No, la respuesta es no. Ya lo hace todo directamente el inversor, no precisa algo externo. Y los inversores que son compatibles, ¿no? Que en este caso son los residenciales únicamente. Hoy en día la solución que tenemos es solamente para residencial. Las baterías son de litio y hierro fosfato, sí, es una tecnología de litio que es bastante, no sé si es bastante nueva, pero es la que hemos usado siempre y es de las más ventajosas, de las mejores que hay en el mercado hoy en día y además es muy, muy segura porque en caso de falla no libera oxígeno, entonces esta batería no se prende fuego, por ejemplo. Es una de las características que tiene. Bueno, eso hablando de lo que es litio y sin contar las innumerables ventajas que tiene frente a una batería de plomo ácido, ¿no? Erika nos pregunta si los strings de cada MPPT deben tener la misma cantidad de paneles y con la misma orientación e inclinación. En el caso de que vos no tengas optimizadores, sí, los strings deben ser iguales, ¿ok? En cada MPPT. Si tenés optimizadores, no es necesario. Bueno, acá preguntaste más o menos lo mismo. En definitiva, sí. Bueno, si querés después volvemos a la presentación. Pero el optimizador lo que hace es ser un conversor DC-DC que va a cambiar los parámetros. La potencia que vas a estar generando en ese módulo va a ser siempre la misma, ¿no? Sean 200, 300 o 400 watts. Pero lo que vas a hacer es jugar un poco, lo que va a hacer el dispositivo automáticamente, es jugar un poco con la tensión y corriente para que la corriente que esté generando ese módulo sea la misma que toda la cadena y sea máxima, ¿ok? Porque pensemos que si vos tenés un módulo que está generando menos corriente, todos los módulos van a generar la misma, entonces te afecta la productividad de todo el sistema. ¿Todos los paneles del string tienen que tener optimizador o solo alguno de ellos? Depende del diseño. Si vos sabés que tenés dos módulos de tu string están generalmente sombreados porque justo tenés un árbol y un farol que te da ahí, ponés solamente esos dos. Se puede hacer tranquilamente. No es necesario que todos tengan. Carlos nos pregunta si en caso de inversores trifásicos se pueden conectar las backups en las tres fases. Muchas preguntas de la batería, no tanto de los strings, pero bueno, no importa, está bueno que se pregunten.
En el caso de inversores trifásicos, la solución que tenemos hoy es que alimenta una sola fase, ¿ok? Entonces vos en modo backup no vas a poder alimentar consumos trifásicos, sino que únicamente una fase. Esa es la solución que tenemos hoy. Bien, y dejamos esta de fondo que dice Luis, gracias. Creo que no hay más preguntas. Bueno, espero que haya sido útil para todos. Por mi parte esto es todo. Y bueno, seguimos obviamente en contacto a través del canal de Fergía. Muchas gracias, Franco. Les dejo previamente, antes de abandonarlos, una pequeña encuesta para que puedan completar y que nos ayude a nosotros para poder estar brindando nuevos webinars y información idónea para ustedes que son nuestros clientes. Por otro lado, comentarles de que estamos lanzando varias promociones en kits con equipamientos de Huawei, con nuestros paneles Longi y estructuras de montaje SolarMet, que es un desarrollo propio con la gente de Aluar. Los invitamos a que nos escriban a ventas@efergia.com.ar para conocer estas promociones y estas posibilidades que estamos brindando, y además de dejar el canal abierto para cualquier tipo de consulta que tengan, tanto con nosotros como con Franco, para poder hacer los dimensionamientos correctos de los sistemas, familiarizarse y poder salir a ofrecer lo que nosotros creemos que es la información de la tecnología de punta que hay por hoy en el mercado y poder ir creciendo, acompañando a la industria en la industria solar argentina, ¿no? Por otro lado, comentarles que la semana que viene vamos a estar lanzando un nuevo webinar con la gente de Longi, que es sobre los beneficios de los paneles Monoperc y la tecnología HalfCat, que bueno, que percibimos que en lo que es Argentina se ve todavía tecnologías anteriores, y mostrar cuáles son los grandes beneficios y por qué se están volviendo estándares de industria. Por eso los invitamos en la semana que viene a participar de este nuevo webinar, que vamos a estar poniendo ahora en el chat el link, y además lo va a estar redireccionando la salida de este propio webinar. Este webinar va a estar brindado por Israel Sánchez, que bueno, es el Technical Manager de Latinoamérica de Longi, así que los esperamos la semana que viene. Por otro lado, Franco, de nuevo, muchísimas gracias por este nuevo webinar, siempre muy claro y súper interesante los temas que vamos eligiendo y que participás en esta selección para brindar servicio a nuestros clientes. Siempre un placer, Franco. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. No hay por qué, al contrario, si los invitamos a seguir completando la encuesta, la verdad que nos es de mucha ayuda para poder seguir acompañándolos, y de nuevo los esperamos la semana que viene, quedamos a disposición para nuevos proyectos. Les dejo en la lista el mail, así pueden cliquear y poder contactarnos y poder ver todas estas cuestiones de precio que nos estaban consultando. Muchas gracias. Después pueden ver en el webinar, en el mail final va a llegar la invitación para que puedan ver con detenimiento este webinar nuevamente. Hasta luego, hasta la semana que viene.